Ejercicio de ángulos número 4. Nos dicen que en los ángulos consecutivos AOB, BOC y COD se cumple que medida de ángulo de AOD es igual a 6 veces la medida del ángulo BOC. Además, la medida del ángulo AOC más la medida del ángulo BOD es igual a 105 grados. Nos piden determinar la medida del ángulo BOC. Entonces primero tenemos que hacer la gráfica. Nos dicen los ángulos consecutivos AOB, BOC y COD. Entonces tenemos que tienen un punto en común que sería su vértice, que sería O. Entonces tenemos AOB, BOC, este es B, O, C y D. Bueno, entonces este sería A, B, C y D. Bueno, nos dicen que la medida del ángulo AOD, es decir, todo este ángulo, es 6 veces la medida del ángulo BOC. Entonces vamos a ponerle a BOC la medida de alfa. Entonces AOD sería 6 alfa. Ahora le damos los otros nombres a los otros ángulos, COD y AOB. Este sería teta y este sería beta. Bueno, ahora vamos a pasar a determinar la medida del ángulo BOC. Primero nos dan unas hipótesis. Nos dicen que AOB, el ángulo de AOB, el ángulo BOC y el ángulo COD son consecutivos. Esto es por hipótesis. Ahora como segundo tenemos cómo nombramos cada ángulo. Entonces tenemos que el ángulo AOB lo llamamos teta, al ángulo BOC lo llamamos alfa y al ángulo COD lo llamamos beta. Ahora vemos que otra de nuestras hipótesis es que nos dicen que la medida del ángulo AOD, es decir esta, es igual a 6 veces la medida del ángulo BOC, esta. Entonces AOD es igual a 6 veces medida del ángulo BOC. Esto por hipótesis. Recordemos que esto fue como nombramos los ángulos. Ahora podemos hacer por suma de segmentos. Tenemos que AOD, es decir, este ángulo, sería la suma de cada ángulo de AOB más BOC más COD. Entonces sería AOB más BOC más COD es igual a 6 veces la medida de BOC. Esto, suma de ángulos. Bueno, ahora teniendo en cuenta cómo nombramos cada ángulo, podemos sustituirlo aquí. Entonces AOB sería este BOC alfa más beta sería igual a 6 por BOC, que es alfa. Esto por sustitución. Ahora podemos despejar alfa, pasarlo al otro lado. Entonces tendremos más beta sería igual a 6, perdón, el alfa está sumando, pasa a restar. 6 alfa menos 1 alfa sería 5 alfa. Entonces esto lo tenemos que tener en cuenta.
Ahora, otra de nuestras hipótesis es que la medida del ángulo AOC más la medida del ángulo BOD es igual a 105 grados. Entonces, ponemos acá. Igual a 105 grados. Esto por hipótesis. Bueno, entonces ahora podemos volver a sustituir, así como lo nombramos acá. Perdón, AOC sería este ángulo más este ángulo. Entonces lo pondríamos así, más alfa, más BOD, que sería este más este. Entonces sería alfa más beta, igual a 105 grados. Esto por sustitución de ángulos. Bueno, ahora podemos sumar alfa con alfa. Entonces nos quedaría teta más 2 alfa más beta igual a 105 grados. Y ahora podemos pasar a 2 alfa al otro lado. 105 grados menos 2 alfa. Esto por propiedad uniforme. Recordemos que esto es suma de términos semejantes. Bueno, entonces ahora vemos estas igualdades y podemos sustituir en el paso 6. Entonces podemos sustituir esta en esta, que sería teta más beta es igual a 5 alfa. Entonces ponemos 5 alfa es igual a 105 grados menos 2 alfa por sustitución de 4 en 5. Y ahora hacemos lo mismo, suma de términos semejantes. Menos 2 alfa está negativo, pasa a positivo, quedaría 7 alfa igual a 105 grados. Suma de términos semejantes. Y ahora pasamos el 7 a dividir. Está multiplicando, pasa a dividir. Alfa es igual a 105 grados sobre 7. Entonces tenemos que alfa es igual a 15 grados. Ahora recordemos que en el paso 2 dijimos que BOC era igual a alfa. Por lo tanto podemos sustituir alfa por BOC. Ángulo BOC igual a 15 grados. Esto por sustitución de 2 del paso 2 en el paso 6. Entonces ya tenemos nuestra tesis, que BOC es igual a 15 grados, lo que nos pedían determinar la medida del ángulo BOC.